En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Hoy celebramos en Colombia la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron, y en el que están fundados, y que los está salvando, si es que conservan el evangelio que les proclamé. De lo contrario, se ha malogrado su adhesión a la fe, porque lo primero que yo les transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, por último se me apareció también a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el grupo de los 12 apóstoles, recordemos que hay 2 que llevan el nombre de Santiago, y para distinguirlos la Iglesia ha llamado Santiago el Mayor y Santiago el Menor. La fiesta que celebramos hoy es la fiesta de Santiago el Menor. Santiago el Mayor tiene su fiesta el 25 de agosto en el calendario de la Iglesia Católica. Y en la primera lectura que escuchamos, pasaje de la primera carta a los Corintios, San Pablo nos está nombrando a Santiago, diciendo que Santiago fue uno de los que recibió la dicha de tener la presencia de Jesucristo resucitado. Se le apareció a Santiago, se le apareció a Cefas, y cuando ustedes lean Cefas recordemos que es Pedro, pero además se le apareció a todos los 12 apóstoles. ¿Qué enseñanza nos da esta palabra de Dios? Los apóstoles elegidos por el Señor, preparados por Él, y con la presencia del Espíritu Santo tuvieron la dicha y la alegría de ver al Señor resucitado. Y eso confirmó totalmente la misión que el Señor había realizado en ellos. Eso los hizo valientes, los hizo misioneros. La palabra apóstol significa enviado. Y cuando nosotros pensamos en la Iglesia Católica, pensamos en esas características que tiene la Iglesia. La Iglesia es una, es santa, es católica y es apostólica. Tomemos solamente la apostolicidad. ¿Por qué la Iglesia es apostólica? Por 2 razones. Primero, porque está fundada sobre los apóstoles. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Además, porque la iglesia es enviada al apostolado, y ya desde los comienzos de la iglesia los apóstoles fueron capaces de ir por distintos lugares predicando el evangelio y confirmando la predicación con distintos signos prodigiosos que el Señor les permitía realizar. La iglesia es apostólica porque ha sido enviada por el mismo Señor. Vayan y anuncien el evangelio a todas las criaturas. Vayan a todos los pueblos del mundo y hagan discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, la iglesia fue fundada sobre los apóstoles, los sucesores de los apóstoles son los obispos en todo el mundo, y la iglesia sigue siendo lanzada, enviada por el Señor al apostolado. Por eso la iglesia tiene esta característica y nos alegra celebrar la fiesta de uno de los apóstoles sobre los cuales Cristo fundó la iglesia.
Salmo 18. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 14. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, créanle a las obras. Se los aseguro, el que cree en mí también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidan en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en la fiesta del apóstol San Felipe, queremos también hacerle un seguimiento en los lugares de la palabra de Dios donde aparece esta figura interesante del joven nacido en Betsaida, como dice la palabra de Dios. Ustedes van a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 43, la llamada que Jesús le hizo directa a Felipe. Le dijo: sígueme. Y hay un detalle interesante. En el versículo siguiente, después de ser llamado Felipe, Felipe se encuentra con un hombre llamado Natanael y le cuenta la experiencia del encuentro con Jesús. Es decir, Felipe desde el primer momento de la llamada ya empieza a ser anunciador de lo que significa Jesús en la vida de él. Nosotros también hemos sido llamados por el Señor. Nosotros también queremos anunciar a Jesucristo. Nosotros también queremos decir: hemos encontrado a aquel del que hablaron las Escrituras. Es Jesús, el de Nazaret. Segundo momento, lo encontramos en Juan 12:25. Unos habitantes de Grecia se acercan a Felipe y le dicen: queremos ver a Jesús. Es maravilloso lo que está escuchando Felipe. Felipe se convierte como en un puente entre aquellos que son paganos, aquellos que no son del pueblo de Israel, pero que tienen un anhelo, que tienen un deseo, que tienen una sed, están sintiendo la necesidad de ver a Jesús. Queremos ver a Jesús. Es decir, el apóstol también es el que muestra el rostro de Jesús. El apóstol es aquel que no solamente se queda contemplando a Jesús, sino que sirve para que otros también encuentren a Jesús. Si nosotros hacemos parte de la iglesia que es apostólica, y si queremos celebrar bien la fiesta de Felipe, tendremos que decir que hay muchos que se nos acercan queriendo ver a Jesús. Y todos aquellos que quieren ver a Jesús deberían ver en nosotros, los seguidores de Jesús, una señal por donde encontrar el camino de Jesús. Que nosotros pudiéramos decirle: a Jesús se le encuentra en la palabra de Dios, a Jesús se le encuentra en los sacramentos, a Jesús se le encuentra especialmente en la Eucaristía. Si ustedes quieren ver a Jesús, lo encuentran en la comunidad de la iglesia, en el que sufre, en el enfermo, lo encuentran en el niño, en el joven, en el adulto. Queremos ver a Jesús y Jesús es mostrado por los apóstoles a todos aquellos que lo buscan. Tercer momento, el evangelio que escuchamos hoy, Juan 14, versículo 8. Allí es un diálogo entre Felipe y Jesús. Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre. Ahora es Felipe el que está sintiendo un anhelo de ver el rostro del Padre. Y Jesús le responde: quien me ve a mí, ve al Padre. Y es cierto, mirar el rostro de Jesús es mirar el rostro misericordioso de Dios Padre. Ser apóstol es estar anhelando todos los días de la vida ver el rostro del Padre. Felipe lo anhelaba. Nosotros también, pertenecientes a la Iglesia católica y apostólica, anhelamos ver el rostro del Padre
y el Padre se nos manifiesta misericordiosamente en el rostro de Jesús. Que los apóstoles Felipe y Santiago nos reafirmen en el amor a la Iglesia y nos hagan sus servidores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.